La experiencia más transformadora y a la vez más devastadora que Rudolf Steiner describió en las enseñanzas avanzadas sobre el desarrollo espiritual no fue la adquisición de poderes clarividentes ni el acceso a conocimientos ocultos sobre las estructuras cósmicas, sino un encuentro específico e inevitable con lo que llamó el guardián del umbral, una figura que aparecía en el preciso momento en que el buscador espiritual estaba a punto de cruzar la frontera entre la percepción ordinaria limitada a dimensiones físicas y la percepción supersensible capaz de acceder a las realidades espirituales y cuya función esencial era operar como un espejo implacable que revela con absoluta claridad y brutal diferencia entre quien una persona creía que era basándose en una autoimagen cuidadosamente construida a través de años de reconfortantes narrativas sobre sí mismo y quién era realmente cuando todas las ilusiones protectoras fueron despojadas simultáneamente, dejando el núcleo expuesto en toda su mezcla de luz y sombra, potencial glorioso y mediocridad banal, aspiraciones nobles y motivaciones mezquinas, todos visibles simultáneamente sin posibilidad de selección conveniente de solo aspectos agradables, mientras empujan los aspectos perturbadores de regreso a la oscuridad de la inconsciencia, donde podrían continuar operando destructivamente, sin supervisión. Steiner enfatizó que este no era un encuentro opcional que algunos eligieron tener, mientras que otros cómodamente evitaban, sino que era un portal obligatorio a través del cual cada alma que busca un auténtico desarrollo espiritual debe eventualmente pasar, porque el acceso a las dimensiones espirituales de la realidad no se le puede otorgar a una persona que todavía vive en ilusiones fundamentales sobre la propia naturaleza, y tratar de forzar el paso sin confrontar honestamente al guardián. Inevitablemente, resultaría en un desastre psicológico o espiritual, donde las capacidades expandidas de percepción serían mal utilizadas sirviendo a la inflación del ego en lugar de a la evolución del alma, a la manipulación de los demás en lugar del servicio, compasivo, buscando poder personal en lugar de contribución al bien colectivo. Por lo tanto, el encuentro con el guardián no fue un obstáculo arbitrario caprichosamente impuesto por las jerarquías espirituales, sino que fue una protección necesaria tanto para uno mismo como para otros, que podrían resultar perjudicados si se concedieran prematuramente poderes espirituales a alguien que no había desarrollado el carácter moral correspondiente para equilibrar las capacidades ampliadas y, más fundamentalmente, fue una oportunidad para liberarse de las prisiones del autoengaño que lo mantenían a uno atrapado en patrones limitantes que impedían la realización del verdadero potencial, que solo podía surgir cuando se reconocía la verdad completa sobre uno mismo sin defensas psicológicas, que distorsionaran la percepción para proteger al ego de la confrontación con los aspectos de la realidad que eran incómodos, pero que debían integrarse si se quería alcanzar una plenitud auténtica. El concepto de máscara que Steiner utilizó ampliamente al describir el papel de guardián se refería a múltiples capas de identidad fabricada que una persona construía desde la niñez, a través de la internalización de expectativas sociales, la identificación con roles culturalmente prescritos y, especialmente, a través de mecanismos de defensa psicológica que se desarrollaron como protecciones contra experiencias dolorosas, pero que se convirtieron en prisiones cuando se mantuvieron demasiado rígidas, impidiendo el crecimiento más allá de las estructuras establecidas en etapas anteriores del desarrollo, que eran apropiadas entonces, pero que ahora eran limitaciones que debían trascenderse. La primera máscara era la personalidad social, que todos usaban en interacciones públicas, presentando una versión editada de sí mismos, que estaba calculada para obtener aprobación, evitar el rechazo, mantener el estatus y, en general, navegar por las complejidades de la vida social sin revelar vulnerabilidades que pudieran explotarse. Esta máscara era útil y necesaria en contextos apropiados, pero se volvía problemática cuando la persona se identificaba completamente con ella y olvidaba que era una actuación en lugar de la realidad total de quienes eran. La segunda máscara, más profunda, era la imagen que una persona tenía de sí misma en privado, basada en una combinación de experiencias pasadas, comparaciones con otros, retroalimentación recibida y, especialmente, historias que se contaba a sí mismo sobre por qué era como era y por qué hacía lo que hacía. Estas narrativas eran a menudo muy selectivas y distorsionadas, ignorando evidencia inconveniente e interpretando ambigüedades de maneras que confirmaban creencias establecidas sobre la bondad fundamental, la evolución espiritual y el merecimiento de amor y respeto. Una tercera máscara, aún más profunda, era la imagen idealizada del yo espiritual que el buscador desarrollaba al embarcarse en un camino espiritual, construyendo una narrativa de volverse progresivamente más evolucionado, más compasivo,
más sabio, más conectado con dimensiones superiores, comparándose a menudo favorablemente con otros que eran vistos como menos avanzados y menos avanzados espiritualmente, y usando esta identidad espiritual inflada como protección contra el reconocimiento de aspectos del carácter que permanecieron sin transformar bajo el barniz de prácticas espirituales realizadas correctamente, pero sin una penetración genuina en las profundidades del ser, donde debería tener lugar la verdadera transformación. Cuando Guardian apareció en el momento en que una persona estaba lista para cruzar el umbral entre la conciencia ordinaria y la percepción suprasensible, todas estas máscaras fueron arrancadas simultáneamente a través de un proceso que no fue metafórico, sino que fue una experiencia literal en niveles de conciencia donde las formas están moldeadas por estados internos y donde los autoengaños que normalmente operaban de manera invisible se objetivaron en formas directamente perceptibles que revelaban con claridad gráfica exactamente cómo la persona se estaba engañando a sí misma acerca de su propia naturaleza. La experiencia típica reportada por las personas que pasaron por él fue la de estar en un estado de conciencia expandida a través de una meditación profunda, cuando de repente percibieron la presencia de una figura o forma que se materializó ante la percepción interna con una intensidad que sobrepasaba cualquier imaginación mental ordinaria. Esta figura tenía una apariencia que variaba dramáticamente de persona a persona, porque estaba moldeada por la configuración específica de ilusiones y autoengaños característicos de la psique individual, pero en todos los casos tenía la cualidad de ser un espejo que mostraba a la persona como realmente era en devastador contraste con cómo se creían ser. Una persona que se veía a sí misma como fundamentalmente amable y compasiva, pero que en realidad era crítica y crítica, vería esta discrepancia objetivada de una manera que revelaría la crueldad escondida bajo un barniz de bondad. En el fondo, veríamos una ira no reconocida carcomiendo nuestro interior bajo la apariencia de paz. El elemento más inquietante de encontrarse con el guardián no fue simplemente ver los aspectos negativos del carácter que uno sospechaba que poseía, pero que se negaba a sí mismo, sino que fue reconocer el alcance del autoengaño sistemático que se había empleado a lo largo de los años para mantener intactas las cómodas ilusiones, descubriendo que prácticamente todo lo que creía sobre sí mismo era una distorsión, exageración o pura invención, construida para proteger al ego de verdades incómodas, sobre la mediocridad fundamental, la mezquindad de las motivaciones y especialmente sobre el hecho de que el desarrollo espiritual que creía haber logrado era en gran medida superficial, consistente en desrealización de prácticas y adopción de vocabulario espiritual sin una transformación genuina del carácter, que debería ser el resultado de una práctica auténtica, pero que era extremadamente difícil de lograr y que la mayoría de las personas, incluida ella misma, evitaban reemplazando las apariencias de espiritualidad con una sustancia real de transformación interior. Steiner observó que prácticamente la reacción inicial de cada persona al confrontar a Guardian por primera vez fue una combinación de negación desesperada, tratando de argumentar que las revelaciones eran falsas o exageradas, ira proyectando responsabilidad sobre otros o circunstancias externas en lugar de apropiarse de los patrones revelados, negociación tratando de negociar la preservación de algunas ilusiones favoritas a cambio de abandonar otras menos importantes, desesperación, sintiendo que si la verdad completa sobre uno mismo era tan devastadora, entonces la transformación era imposible y el fracaso espiritual era inevitable. Y solo finalmente, después de trabajar a través de estas reacciones defensivas, podía surgir una aceptación genuina, donde uno reconocía sin racionalización que las revelaciones eran verdaderas y que el verdadero trabajo de transformación solo podía comenzar ahora que se conocía toda la verdad sobre el punto de partida actual, en lugar de oscurecerse por reconfortantes ilusiones de estar más avanzado de lo que realmente estaba. La función esencial del guardián como separador de la ilusión de la verdad operó en múltiples dimensiones simultáneamente, no solo revelando discrepancias entre la autoimagen y la realidad, sino también exponiendo ilusiones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la existencia, y especialmente sobre lo que constituía un auténtico desarrollo espiritual, versus la simulación de la espiritualidad, que era simplemente la adopción de formas externas sin la correspondiente sustancia interna. Una persona que había construido una identidad espiritual basada en la acumulación de conocimiento esotérico descubrió que el conocimiento sin transformación del carácter era meramente una inflación intelectual sin ningún valor espiritual real. Una persona que había practicado la meditación diligentemente durante años descubrió que la ejecución correcta de las técnicas,
si sin una apertura genuina a la transformación que podían aportar, daba como resultado experiencias interesantes, pero un cambio mínimo en los patrones de comportamiento en la vida cotidiana. Una persona que había cultivado una imagen de estar desapegado de los placeres materiales, descubrió que el desapego era a menudo represión o negación, en lugar de una trascendencia genuina lograda al haber experimentado plenamente y luego elegir ir más allá. Por lo tanto, Guardian funcionó no solo como un espejo que muestra la discrepancia entre máscara y realidad, sino también como una prueba que discrimina entre autenticidad y desempeño, entre transformación genuina y adopción superficial de apariencias espirituales, entre búsqueda sincera de la verdad y búsqueda de validación de la identidad espiritual, que no es más que un ego bajo una nueva apariencia que opera de acuerdo con los mismos estándares de búsqueda de superioridad sobre los demás y evitando la confrontación honesta con las limitaciones reales. El proceso de trabajar a través de las revelaciones que presentó Guardian no fue un evento único que tuvo lugar en una sesión meditativa singular, sino que fue un viaje que se extendió durante semanas o meses, en el que uno entraba repetidamente en estados contemplativos profundos y confrontaba capas sucesivas de ilusiones a medida que se revelaban progresivamente, cada capa protegiendo capas aún más profundas a las que solo se podía acceder después de que las capas superficiales se hubieran trabajado e integrado adecuadamente. La primera capa típicamente implicaba reconocer discrepancias obvias entre cómo uno se presentaba socialmente y cómo uno se sentía realmente internamente, admitiendo hipocresías que todos sabían que existían, pero rara vez reconocían explícitamente. Presentarse como confiado cuando internamente estaba aterrorizado, actuar generosamente cuando estaba motivado por un deseo de aprobación en lugar de compasión genuina, expresar opiniones que eran populares en lugar de auténticas para evitar conflictos. Una segunda capa, más profunda, implicó reconocer los autoengaños que las personas mantenían incluso en privado acerca de sus motivaciones y carácter. Admitir que muchos comportamientos que racionalizaban como justificados eran en realidad defensivos o egoístas, que muchos de lo que consideraban virtudes eran en realidad mecanismos de afrontamiento desarrollados para lidiar con heridas no cicatrizadas, que la imagen que tenían de sí mismos, como fundamentalmente buenos, era selectiva, ignorando evidencia sustancial de una capacidad para la mezquindad, la crueldad y la destructividad que preferían atribuir solo a los demás mientras se veían a sí mismos como los excepción. Una tercera capa aún más profunda implicó reconocer que todo el proyecto de buscar el desarrollo espiritual a menudo estaba contaminado por motivaciones opuestas a los propósitos declarados. Buscar poderes espirituales para sentirse especial en lugar de servir a los demás, practicar disciplinas para construir una identidad superior en lugar de disolver el ego, estudiar enseñanzas esotéricas para acumular conocimientos que crearan un sentido de superioridad sobre los no iniciados en lugar de desarrollar humildad frente a la inmensidad de los misterios cósmicos que permanecerían más allá de la comprensión completa sin importar cuánto se aprendiera. La revelación más devastadora que Guardian presentaba a menudo era mostrarle a una persona que lo que más le enorgullecía de sí misma y lo consideraba evidencia de evolución espiritual era a menudo precisamente lo que impedía un mayor crecimiento, porque se había convertido en una identificación rígida en lugar de una capacidad fluida. Una persona que se enorgullecía de ser racional descubrió que la racionalidad era una defensa contra sentir emociones profundamente. Una persona que se enorgullecía de ser compasiva descubrió que la compasión a menudo era una proyección y no estaba integrada con la sabiduría de establecer límites saludables. Una persona que se enorgullecía de ser desapegada descubrió que el desapego a menudo era al evitar la verdadera intimidad por miedo a la vulnerabilidad. Una persona que se enorgullecía de ser humilde descubrió que la humildad era a menudo autodesprecio que enmascaraba el orgullo invertido de ser especialmente humilde. Esta inquietante inversión en la que las virtudes se revelaron como vicios disfrazados y las fortalezas se convirtieron en obstáculos fue especialmente difícil de aceptar, porque requirió abandonar no solo los aspectos obviamente negativos del carácter, sino también abandonar los apegos a cualidades que uno creía genuinamente que eran positivas, pero que Guardian reveló que operaban de manera distorsionada, que impedía, en lugar de facilitar un mayor desarrollo. Steiner enfatizó que el propósito de esta brutal revelación no era destruir a una persona, sino liberarla de prisiones de identificaciones rígidas que limitaban sus posibilidades de crecimiento, mostrando que la plenitud auténtica no provenía de cultivar algunos aspectos del carácter mientras se reprimían otros, sino de integrar polaridades en lugar de identificarse con un solo polo
mientras se proyectaba el polo opuesto sobre otros, o en una sombra inconsciente donde operaba destructivamente. La obra, lo esencial que tenía que suceder durante y después del encuentro con el guardián, no era simplemente reconocer intelectualmente las ilusiones, sino permitir que ese reconocimiento penetrara emocionalmente y transformara la relación fundamental con uno mismo, desde un juicio severo, alternando con inflación defensiva, hasta una aceptación compasiva de la humanidad compartida, donde las imperfecciones no eran defectos morales que condenaban a la persona, sino condiciones universales de existencia encarnada en la etapa actual de la evolución cósmica, y donde el auténtico desarrollo espiritual no era alcanzar la perfección eliminando todas las imperfecciones, sino integrar aspectos fragmentados en una totalidad funcional, donde incluso las características previamente vistas como puramente negativas revelaron que poseían energías que, cuando se reconocían y se dirigían conscientemente, contribuían a la fuerza y la plenitud, en lugar de operar destructivamente en las sombras. Una persona que reconociera la ira no solo como un defecto, sino como una energía para establecer límites y defender valores importantes, podría empezar a relacionarse con la ira de manera diferente, transformándola de una emoción aterradora que debe reprimirse en un recurso que debe canalizarse de manera constructiva. Una persona que reconociera el miedo no solo como una debilidad, sino también como la sabiduría de reconocer peligros reales podría comenzar a distinguir entre miedos neuróticos, basados en traumas pasados y miedos legítimos que señalan la necesidad de tener precaución. Una persona que reconociera el deseo sexual no solo como una tentación que debe ser reprimida, sino como una fuerza de la vida que conecta a la persona con la creatividad y la vitalidad, podría comenzar a integrar la sexualidad en lugar de reprimirla, creando distorsiones y compulsiones que operan inconscientemente. La transformación que ocurrió cuando la persona trabajó honestamente a través de múltiples confrontaciones con el guardián a lo largo del tiempo no fue la eliminación de aspectos revelados como ilusorios, sino que fue un cambio fundamental en la relación donde la persona ya no estaba completamente identificada con los contenidos de la conciencia, sino que desarrolló la capacidad de observar pensamientos, emociones, impulsos e incluso identidades como fenómenos que surgen y pasan sin definir la totalidad de quienes eran, porque también había un observador presenciando todos estos procesos y que tenía la libertad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente según patrones establecidos. Esta capacidad de presenciar, desarrollada a través de años de práctica meditativa, fue precisamente lo que permitió a una persona pasar por un encuentro con el guardián sin colapsar en la fragmentación psicológica, porque podía mantener una perspectiva dual de reconocer que las revelaciones eran ciertas sobre los patrones que operaban en la psique, pero que no eran la totalidad definitiva de quiénes eran, porque también tenían la capacidad de cambiar patrones a través del trabajo consciente, sostenido en el tiempo. Steiner consideraba que el desarrollo de este testimonio interno era absolutamente esencial antes de que se permitiera el encuentro con el guardián, porque sin él, uno estaría completamente abrumado por las revelaciones y no poseería los recursos internos para trabajar a través de ellas de manera constructiva. Y fue precisamente por esta razón que fueron necesarios años de práctica preparatoria antes de que la confrontación fuera productiva y no meramente traumática. La pregunta de por qué Guardian era necesario y por qué no se podía conceder acceso a las dimensiones espirituales sin pasar por esta brutal confrontación con las ilusiones reveló la profunda comprensión de Steiner de la relación entre el autoconocimiento y el desarrollo de capacidades espirituales, que no era simplemente una cuestión de adquirir técnicas, sino una transformación fundamental del ser, donde una persona que no se conocía a sí misma honestamente abusaría inevitablemente de poderes ampliados, porque proyectaría sus propias sombras no reconocidas sobre las percepciones de las realidades espirituales, distorsionándolas de maneras que confirmaban los prejuicios e ilusiones existentes, de revelar verdades objetivas que podrían contradecir creencias establecidas. Una persona que negaba su propia capacidad de crueldad vería solo bondad en los seres espirituales que encontraba y solo malevolencia en energías que resonaban con la crueldad negada, proyectando división interna sobre el cosmos externo, en lugar de reconocer que tanto la bondad como la destructividad existían potencialmente en su propia naturaleza y que el auténtico desarrollo espiritual requería integrar ambas en lugar de identificarse solo con la luz, mientras proyectaba sombras. Una persona que no reconocía su propio orgullo espiritual
Interpretaría las experiencias espirituales como confirmaciones de una superioridad especial, en lugar de reconocer que el acceso a las dimensiones espirituales era un derecho universal. Potencial disponible para cualquiera que estuviera dispuesto a realizar un trabajo preparatorio y que no confería un estatus especial, pero conllevaba responsabilidades adicionales para utilizar la percepción ampliada de manera ética. Por lo tanto, el encuentro con Guardian funcionó como una salvaguardia que garantizaba que solo las personas que habían desarrollado suficiente autoconocimiento para reconocer sus propios las proyecciones y distorsiones perceptivas obtuvieron acceso a dimensiones donde estas proyecciones podrían causar daño no solo a ellos mismos, sino a otros seres e incluso a estructuras de la realidad espiritual, que podrían verse afectadas por pensamientos e intenciones de maneras que la realidad física material no lo era, porque las dimensiones espirituales operaban de acuerdo con diferentes leyes, donde la conciencia tenía poder formativo directo, en lugar de requerir mediación a través de la acción física. La transformación más profunda que se produjo cuando una persona pasó con éxito por un encuentro con un guardián no fue simplemente la adquisición de capacidades espirituales, aunque esto también ocurrió cuando se activaron órganos de percepción supersensible durante el proceso, sino que fue un cambio fundamental en la identidad, que pasó de estar basada en la construcción del ego a través de narrativas sobre uno mismo, a estar basada en una conexión directa con una fuente espiritual interna que trascendía la personalidad temporal y que persistiría a través de la muerte y múltiples encarnaciones futuras. Una persona que anteriormente derivaba un sentido de identidad y valor de los logros externos, la aprobación social, las comparaciones favorables con los demás, y especialmente de las reconfortantes narrativas de la propia bondad y evolución, descubrió que todas estas fuentes eran ilusorias porque dependían de circunstancias externas cambiantes y del mantenimiento de autoengaños que Guardian había demolido, y a través del colapso de antiguas fuentes de identidad se vio obligado a descubrir una fuente más profunda de ser que no dependía ni de circunstancias externas ni del mantenimiento de ilusiones, sino que emergía del reconocimiento directo de la conexión con lo espiritual, realidad, que era permanente y no contingente. Este descubrimiento de una identidad más profunda no ocurrió instantáneamente, sino que fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de meses o años después del encuentro inicial con el guardián, a medida que uno aprendía a vivir desde una nueva base de autenticidad en lugar de actuación, desde la verdad interna en lugar de la conformidad con las expectativas externas, desde una conexión espiritual directa en lugar de la dependencia de validaciones de autoridades o tradiciones externas, que, aunque útiles en las primeras etapas, eventualmente deben ser trascendidas a través de una internalización completa. La sabiduría final que surgió al trabajar en el encuentro con el guardián fue la comprensión de que todas las máscaras que habían sido arrancadas no eran simplemente falsedades que debían descartarse, sino capas de protección que habían cumplido propósitos importantes en etapas anteriores de desarrollo, al proteger al frágil ego de confrontaciones con verdades que no estaba listo para procesar, y que el desarrollo espiritual no consistía en rechazar estas protecciones como enemigas, sino en reconocer que habían cumplido su propósito, pero que ahora ya no eran necesarias porque uno había desarrollado suficiente fuerza interior para encontrar la realidad directamente sin la necesidad de filtros protectores. Distorsionar la percepción para hacerla más aceptable. Esta actitud de gratitud por las máscaras que habían servido bien pero que ahora podían dejarse atrás, en lugar de juzgar duramente a uno mismo por haber usado máscaras, permitió que el proceso de desenmascaramiento ocurriera con compasión en lugar de autoflagelación, reconociendo que todos los seres humanos usaban máscaras en diversos grados como una respuesta natural a las vulnerabilidades de la existencia encarnada, y que la diferencia entre una persona evolucionada y no evolucionada no era que la persona evolucionada no tuviera máscaras, sino que la persona evolucionada reconocía las máscaras como máscaras y podía elegir cuándo usarlas conscientemente para propósitos específicos en su lugar, de identificarme completamente con ellos, pensando que eran la totalidad de lo que yo era. Aquí, la caída de las máscaras no significaba que uno nunca volvería a usar máscaras para presentar diferentes aspectos de uno mismo en diferentes contextos, pero sí significaba que uno ya no era prisionero de las máscaras a través de una identificación inconsciente, sino que tenía la libertad de usar y quitar máscaras conscientemente, según correspondiera, reconociendo que la verdadera identidad estaba más allá de todas las construcciones temporales de la personalidad y residía en conexión con una fuente espiritual que era permanente a través de todos los cambios y transformaciones que la vida y las múltiples vidas traerían a medida,
que el alma continuara el viaje eterno de la evolución a través de experiencias acumuladas en innumerables encarnaciones. Desarrollar progresivamente capacidades y comprensiones que eventualmente permitirían la participación consciente en los procesos creativos del cosmos, en lugar de ser simplemente el objeto de fuerzas evolutivas que operan inconscientemente, sino convertirse en un agente que colabora libremente con inteligencias superiores, que guían el desarrollo de la humanidad y del planeta Tierra, hacia destinos que solo se vislumbraban parcialmente desde la perspectiva limitada de la conciencia encarnada, pero que se revelarían progresivamente a medida que la persona desarrollara capacidades perceptivas que el guardián protegía hasta alcanzar la madurez suficiente. Creado a través de una confrontación honesta con la totalidad del ser, incluyendo aspectos que había preferido negar, pero que ahora reconocía como partes de la totalidad que debían integrarse en lugar de fragmentos que debían rechazarse. La invitación permanente que ofrecían las enseñanzas del guardián de Steiner era no esperar pasivamente hasta que la confrontación fuera impuesta externamente, a través de crisis de la vida que obligaban a uno a enfrentar verdades evitadas, sino elegir activamente comenzar el proceso de autoexamen honesto a través de prácticas regulares de autoobservación objetiva, preguntando repetidamente dónde operaban las máscaras, dónde las narrativas reconfortantes distorsionaban la percepción de la realidad, donde los autoengaños impedían el crecimiento al mantener ilusiones que protegían al ego, pero también aprisionaban en limitaciones que podían trascenderse si se revelaba la verdad. Fueron enfrentados con valentía. Esta práctica de desenmascaramiento voluntario gradual era mucho menos traumática que la confrontación repentina con el guardián, que revelaba todas las ilusiones simultáneamente, y permitía trabajar a través de capas progresivamente más profundas de autoengaño, a un ritmo que podía integrarse sin sobrecargar el sistema psicológico, con revelaciones que eran demasiado devastadoras para procesarlas de manera constructiva. Steiner desarrolló con estudiantes serios programas personalizados de ejercicios diseñados específicamente para facilitar este proceso de desenmascaramiento gradual. Retrospectivas diarias de eventos que revisan no solo lo que sucedió, sino también cómo reaccionó la persona y qué patrones automáticos operaron. Meditación sobre las virtudes opuestas a las tendencias problemáticas identificadas a través de la autoobservación, desarrollando capacidades faltantes, diálogo interno con aspectos de uno, mismo que normalmente se evitaban o negaban, tratando de comprender sus orígenes y necesidades, en lugar de simplemente juzgarlos como inaceptables, y especialmente práctica imaginando cómo un observador neutral vería los comportamientos. Esa persona racionalizó como justificada, desafiando narrativas reconfortantes mediante la adopción temporal de una perspectiva externa. A través de estas prácticas llevadas a cabo disciplinadamente durante años, una persona podría eliminar progresivamente capas de ilusión y autoengaño, en preparación para un eventual encuentro con el guardián, que sería la confirmación y profundización de un proceso ya iniciado, en lugar de un shock completamente inesperado, que devastaría a una persona que no había desarrollado los recursos para procesar las revelaciones de manera constructiva. La promesa final era que aquellos que tuvieran el coraje de confrontar a Guardian honestamente y trabajar a través de las revelaciones sin huir hacia la negación o colapsar en la desesperación, no solo obtendrían acceso a las dimensiones espirituales de la realidad a través del desarrollo de capacidades perceptivas supersensibles, sino que, más importante aún, obtendrían la libertad de vivir auténticamente sin quedar atrapados en la necesidad de mantener máscaras para proteger el ego frágil de verdades incómodas, porque habrían desarrollado un ego lo suficientemente fuerte como para tolerar la verdad completa sobre sí mismos, incluidos los aspectos imperfectos, sin desmoronarse, y esta fuerza no provenía ni de la inflación defensiva ni de la inflación. Negación. Imperfecciones, sino que surgió de haber integrado aspectos fragmentados en una totalidad funcional donde una persona podía reconocer tanto la luz como la sombra en su propia naturaleza, sin identificarse completamente con ninguna de ellas, pero habitando un centro de conciencia que trascendía a ambos y que tenía la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias en lugar de estar determinado por patrones automáticos que operan inconscientemente. Esta libertad ganada a través de la confrontación honesta con el guardián era una marca de auténtica madurez espiritual, que contrastaba dramáticamente con la espiritualidad performativa, que era común donde las personas adoptaban vocabulario y prácticas espirituales, pero evitaban cuidadosamente el trabajo real de transformación interior, que era difícil y a menudo doloroso, pero que era el único camino hacia el desarrollo genuino, en lugar de la simulación que mantenía el ego intacto bajo una nueva
Apariencia espiritual operando según los mismos viejos patrones de búsqueda de superioridad, evitando la vulnerabilidad y especialmente evitando la confrontación honesta con la verdad completa sobre quién era uno realmente, cuando se quitaban todas las máscaras y el núcleo del ser quedaba expuesto en toda su mezcla de gloria. Y la mediocridad, el potencial divino y la limitación humana, la aspiración a lo trascendente y el arraigo en lo mundano, todos coexistiendo simultáneamente en una paradoja que no podía resolverse identificándose con un solo polo, sino solo abrazando la totalidad en una aceptación compasiva de la condición humana, tal como es y no como nos gustaría que fuera, según fantasías de perfección que eran en sí mismas, ilusiones que debían abandonarse cuando Guardian reveló que el auténtico desarrollo espiritual no se trataba de lograr una perfección imposible, sino de integrar la imperfección inevitable en la totalidad funcional que permitía vivir, completamente en su lugar de estar paralizado por la búsqueda de un ideal inalcanzable, que actuaba como una excusa conveniente para no comenzar nunca el verdadero trabajo de transformación que estaba disponible aquí y ahora, si uno tenía el coraje de confrontar la verdad sobre el punto de partida actual, en lugar de mantener ilusiones de estar más avanzado de lo que realmente estaba, porque Guardian no permitiría el paso basado en pretensiones, sino solo en la realidad demostrada al haber realizado. Un trabajo preparatorio adecuado que fuera verificable a través de la transformación observable del carácter en la vida cotidiana, en lugar de simplemente a través de experiencias dramáticas en estados meditativos que podrían confundirse fácilmente con un desarrollo genuino, pero que el Guardián discriminó despiadadamente, separando la ilusión de la verdad y asegurando que el acceso a las dimensiones espirituales se concediera solo a aquellos que demostraran a través de una confrontación honesta con la totalidad del ser que habían desarrollado madurez para manejar responsabilidades que venían con capacidades ampliadas de percepción y acción, en realidades donde el pensamiento tenía un poder formativo directo, que requería claridad y pureza de intención, que solo podía lograrse cuando se eliminaban los autoengaños fundamentales a través de un proceso de desenmascaramiento que era doloroso pero necesario, y que en última instancia era un acto de análisis de compasión cósmica que protegía tanto a uno mismo como a los demás de las consecuencias de conceder poderes prematuramente a alguien que no estaba preparado para usarlos sabiamente al servicio del bien mayor en lugar de al servicio de la inflación del ego, lo cual era una tentación constante en el camino espiritual y que solo podía trascenderse al haber confrontado al Guardián, quien reveló que la búsqueda de poderes espirituales a menudo estaba contaminada por motivaciones egoicas que tenían que ser reconocidas y purificadas antes de que se otorgaran poderes que permitieran a la persona contribuir a la evolución colectiva, que era el verdadero propósito de todo desarrollo individual, según la perspectiva antroposófica, que veía la individualidad y la colectividad no como opuestos, sino como polos complementarios de una única realidad, donde el desarrollo de cada persona contribuía al bien de todos y donde todos estaban interconectados en niveles profundos, incluso cuando aparentemente estaban separados en la superficie de la existencia física material.